de la transfiguración en honor al divino Salvador del mundo. Como ven, como dijo el Padre, ayer tuvimos una ceremonia en remembranza de lo que sucedió hace 2000 años atrás. La transfiguración del Señor, como eso hemos oído en los relatos y las lecturas de hoy en día, pues apuntan a este hecho. Vemos como en el Monte Tabor Jesús cambia su apariencia, como en el Monte Tabor Jesús se revela, Jesús muestra lo que era en sí su divinidad, su majestad y su gloria. En la primera lectura del profeta Daniel hemos escuchado cómo él describe también esta visión, la visión que tuvo el profeta Daniel de que vio a un hombre sentado vestido de blanco, una visión que sin duda alguna apuntaba a esta manifestación de Jesús en el Nuevo Testamento, pero más que todo apuntaba al Apocalipsis, donde vemos que en el Apocalipsis Jesús vendrá con gloria, con poder, con majestad a establecer su reino. San Pablo, por su parte, escuchamos en la segunda lectura cómo él da testimonio de que él fue testigo de este hecho maravilloso y le dice a los creyentes de que esto no es una fábula, no es una historia, no es una leyenda, sino que fue un hecho real. Él con sus propios ojos vio este hecho trascendental en la vida del Señor. Él con sus propios ojos fue testigo de la transfiguración del poder, la gloria de Cristo Jesús. Sin duda alguna el Señor quiso manifestarse de esta forma para incrementar la fe en aquellos que de tiempo después, no mucho tiempo después, iban a ver a este Cristo crucificado. Ya antes el Señor les había dicho de que el Hijo del Hombre tenía que padecer, el Hijo del Hombre tenía que pasar por los tribunales, el Hijo del Hombre iba a ser acusado y el Hijo del Hombre iba a ser clavado en una cruz. Y es cuando Pedro le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti. Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Sin duda alguna, los discípulos, me imagino, se quedaron con ese pensamiento de lo que le había dicho Jesús. Y hasta cierto momento, hasta cierto punto, no podían comprender el hecho de que aquel que ellos consideraban el Mesías, el Hijo de Dios, podía padecer de esta forma. Pero Jesús, para fortalecerlos en su fe, les deja ver esta revelación. Esta epifanía, la manifestación del Señor. Y nos dice el Evangelio que Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al Monte Tabor y ahí realiza la transfiguración, como preparándolos para el momento de su crucifixión, pero más que todo para después de la resurrección. Jesús los prepara. Y nos dice el pasaje evangélico de que se le aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Se le aparecieron a la par del Señor de Cristo Jesús. Y eso nos demuestra también de que Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Moisés y Elías habían existido, habían vivido tiempo atrás de Jesús, mas sin embargo se aparecen junto a él en el Monte Tabor. Dios, mis queridos hermanos, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por eso decimos que con la muerte no es el final. La muerte es el principio de una vida eterna. Se le aparecen Moisés y Elías. Y entonces Pedro le dice, al tener esa magnificencia del Señor, esa gloria del Cristo transfigurado, Pedro le dice: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Qué bueno, Señor, si quieres hacemos tres chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Nosotros nos quedamos a un lado de ustedes, pero quedémonos aquí. Es que, mis hermanos, no hay nada más maravilloso que estar delante de la presencia del Señor. No hay nada más maravilloso que estar ante la majestad del Señor. No hay nada más maravilloso, mis hermanos, que sentir y
y experimentar la presencia del Cristo resucitado y del Cristo transfigurado. Porque Cristo vive, mis queridos hermanos. Cristo murió, pero también resucitó. Cristo vive. Por eso nosotros, cuando venimos domingo tras domingo, venimos aquí a buscarlo a Él, y les podríamos decir como Pedro: qué bueno es estar aquí. Qué bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, que viene domingo tras domingo a buscar la presencia del Señor. Y cuando entres por esa puerta, di: qué bueno es estar aquí, porque vengo al encuentro con el Cristo transfigurado. Vengo al encuentro con Cristo Jesús. Qué bueno es estar aquí. Pero más bueno cuando vemos la presencia del Cristo de una forma sacramentada en la Eucaristía. Y cuando el Padre levanta esa hostia consagrada y que nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y muchos de ustedes contestan: Señor mío y Dios mío. Pero más que contestar, debemos de poner nuestra mirada en ese esplendor que quizás nosotros no vemos a ese Cristo transfigurado, pero Él está ahí en su presencia. Su cuerpo, su sangre, su divinidad está en ese momento. Eso es lo más maravilloso. Eso es para nosotros estar en el monte Tabor, porque contemplamos la presencia real de Cristo en esa hostia consagrada. Ese es el monte Tabor para nosotros, estar delante de la presencia de Cristo sacramentado. Y después vean, mis hermanos, lo que le dice el texto bíblico. Nos dice que después salió una voz, los cubrió una nube luminosa, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y dice: escúchenlo. Esa voz, a la cual los apóstoles tuvieron temor, porque uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Y no es el temor de tenerle miedo, sino el don del Espíritu Santo, del temor de Dios, es temor a ofenderle. No es tenerle miedo a Dios, porque a Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo al ofender a Dios. Hay que tener miedo al ofender a Dios, al faltar a su precepto. Eso es el temor de Dios. Y dice: este es mi Hijo amado, escúchalo. Escúchenlo, nos dice la voz. Los evangelios nos relatan dos manifestaciones de Dios Padre en el Nuevo Testamento. Una cuando Cristo fue bautizado y se escucha la misma voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Pero es aquí en el relato de la transfiguración donde Jesús dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, pero añade: escúchenlo. ¿Y qué es escuchar a Jesús, mi querido hermano? ¿Qué es escuchar al Cristo transfigurado? Nada más ni nada menos que escucharlo es hacer su voluntad. Miren, hoy en día lastimosamente muchas veces escuchamos otras voces, escuchamos las voces del mundo, escuchamos las voces de afuera, escuchamos las voces del mundo materialista que nos dice muchas cosas, y no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos muchas veces cuando el Señor nos dice: un mandamiento nuevo os doy, de que se amen los unos a los otros. Muchas veces nosotros amamos solamente a aquellos que nos caen bien. Amamos solamente a aquellos a quienes yo conozco. Y hay mucha gente que conocemos y que vemos que ni siquiera lo podemos soportar. El Señor nos dice que hay que escuchar la voz, y nos dice el Señor que tenemos que perdonar 70 veces 7. ¿Y qué nos dice el mundo?
Muchas veces nos dice, el que me la hace, me la paga. ¿Eso es lo que quiere el Señor? Eso no es escuchar al Señor. Escucho yo la voz del Cristo transfigurado cuando me dice de que si el que quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Mientras tanto el mundo me dice, primero yo, después yo y por último yo. La mentalidad del mundo, mis queridos hermanos, es una mentalidad egoísta, una mentalidad materialista. Primero yo, después yo y por último yo. Cristo nos dice, hazte el último y el servidor de todos. Me dice el Señor, nos dice Jesús también, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Pero muchas veces actuamos como aquellos que no conocen de Dios, que estamos prontos a juzgar, estamos prontos a condenar, estamos prontos a criticar. Y esa no es la voz del Cristo transfigurado. Hermanos, es hora de que dejemos de escuchar la corriente y la voz del mundo y escuchemos la voz del Cristo resucitado. Que hagamos caso de esa voz que se escuchó, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, a Él escúchelo. Porque nos dice el Señor también, ustedes me dicen, Señor, Señor. Más bien nos dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y que el Señor Jesús nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Hermanos, es tiempo de que escuchemos la voz de Cristo Jesús. Y eso es seguir a Cristo. Es ser un verdadero cristiano, un verdadero católico, es hacer la voluntad de Dios, escuchar a Cristo Jesús, ser obedientes a sus mandatos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Jesús? ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Hijo del Hombre? Por medio de su palabra. ¿Y dónde está su palabra? En la Biblia. Dice San Ambrosio que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si queremos saber qué es lo que Cristo quiere de mí, qué es lo que Cristo quiere que yo haga, vamos a la fuente. Y esa fuente es su palabra. Esa fuente es la Sagrada Escritura. Porque jamás vamos a conocer o a saber lo que Cristo quiere de mí si no me voy donde Él está, que es su palabra. ¿Cómo voy a conocer y escuchar la voz de Jesús? Por medio de los sacramentos. Por medio de los sacramentos donde recibo la liberación, donde recibo la sanación. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Jesús? Por medio de la Santa Eucaristía, el regalo más preciado que el Señor nos ha dejado. Y por último dice, cuando aquellos hombres, Pedro, Santiago y Juan, cuando Pedro, Santiago y Juan escucharon esa voz poderosa, dice que cayeron rostro en tierra, porque dice según el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios y no morir. Aquellos hombres se llenaron de miedo, pero Jesús se levanta y le dice, Jesús se acerca y le dice, levántense y no teman. Levántense y no teman. Así nos dice también a nosotros, hermanos, levantémonos y no temamos seguir al Señor. Levantémonos y no temamos buscar de Cristo Jesús. Levantémonos y no temamos seguir a Dios, escuchar a Dios. Así como aquellos apóstoles
Pedro, Santiago y Juan tuvieron la dicha de ver al Cristo transfigurado, pidamos su intersección para que también nosotros podamos ver y ser partícipes de esa gloria, de ver al Cristo transfigurado. ¿Y saben qué? Quizás no lo vamos a ver en esta vida con nuestros propios ojos, pero sí cuando estemos frente a Él, cuando veamos a Cristo cara a cara, cuando estemos delante de su presencia, entonces seremos testigos de ese poder, de la gloria, del poder y la manifestación de Cristo Jesús. Porque en este mundo tendremos muchas tribulaciones, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero ¿saben qué? Nos espera algo mucho mejor, y eso es la gloria de ver al Cristo transfigurado, lleno de poder, lleno de gloria, con todo su esplendor allá en la vida eterna. ¿Algo fácil? No. Tenemos que luchar, mis queridos hermanos, pero por eso dice la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, a Él escúchenlo. Escuchemos al Señor, mis hermanos. Tomemos esta decisión este día y decir: sí, voy a escuchar y voy a hacer la voluntad de Dios Padre, escuchando a su Hijo amado, a Cristo Jesús. Haz la prueba, mi hermano, y verás cómo habrá una transfiguración en tu persona, verás cómo habrá un cambio en tu persona, y algún día, repito, podrás ver el poder, la gloria y el esplendor de ese Cristo que nos espera a todos y cada uno de nosotros en su reino celestial. Y entonces sí podremos decir: bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Lo que decimos aquí en la tierra, lo diremos con mayor gozo y alegría cuando estemos delante de su presencia. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, porque eres el único que puede darnos esta dicha, este gozo de estar en tu presencia. Que así sea.